hemos leído Génesis y hemos visto la historia de Abraham, la manera como Dios lo llevó para que de ahí saliera el pueblo de Israel. La nación de Israel viene de los lomos de Abraham, ¿verdad? Siendo él un gentil, Dios lo trajo y le hizo una promesa. Y yo me puse a leer el capítulo 22 y ahí se ven unas lecciones tan maravillosas, hermanos. La lección sobre el sacrificio de Isaac, aunque al final vamos a ver que no se cumplió, ¿verdad? Por el propósito de Dios, pero nos deja muchas lecciones el Señor en su palabra. A Abraham Dios le había dado una promesa. El Señor había hecho un pacto que en él sería, de él levantaría la nación de Israel, y que también en él serían benditas todas las familias, las naciones de la tierra. Y ese pacto, hermanos, venía también a cumplirse a través de una promesa que Dios le hizo a Abraham de darle un hijo. La edad de Abraham, ya un hombre anciano, y Rebeca de 90 años. Rebeca era, perdón, Rebeca, no, perdón, Sara, perdón, era estéril. Y era imposible que a esa edad ella pudiera concebir a un hijo, ¿verdad? Pero en el poder de Dios todo es posible. Entonces Dios les prometió un hijo y de él, en él se iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces, hermanos, vamos a ver todo lo que pasó a Abraham, las demandas de Dios para él. Vamos a aprender mucho en esta maravillosa noche. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Padre de misericordia, por tu amor tan grande. Gracias, Señor, porque hoy estudiaremos, Señor, sobre ese pacto maravilloso, Señor, que tú hiciste, Señor, a Abraham, Padre de la gloria. Oh Dios eterno, gracias por tu plan maravilloso. Gracias, Señor, porque nosotros somos privilegiados, Señor, desde que recibimos a tu Hijo amado en nuestros corazones. Gracias, Padre de la gloria. En esta noche, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, que seas tú guiando, Padre, que seas tú, oh Dios de los cielos, llevando esta palabra a esos corazones, Señor, y que podamos hacer vida a tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, bendice a cada uno por nombre, Señor, y en tus manos nos encomendamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos que a través de la palabra que Abraham había pasado muchas circunstancias en la vida. Y había pasado, si ustedes han leído o los que no han leído, que lean lo que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Él pasó muchas situaciones en su vida, pero Dios es fiel y siempre Él va a cumplir sus promesas. Abraham era un hombre de fe, por eso él se llama el padre de la fe. Y aquí en este capítulo 22 vamos a darnos cuenta, hermanos, la fe que Abraham tenía. Pero Dios le
le demandan para llevarlo a esa altura espiritual, muchas separaciones. Él le tocó que separarse. Y vamos a ver la primera separación que está en el capítulo 12, versículo 1. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire la promesa de Dios, pero también las demandas que Dios pone en nuestras vidas, hermanos. Y aquí Dios empieza separando a Abraham de su familia, de sus seres queridos. ¿Cuántos hermanos nos hemos alejado muchas veces de nuestros padres? Y duele, ¿verdad? Entonces, Abraham, Dios le pidió que se alejara de su familia. Y Abraham, muy obediente, Abraham sin saber para dónde iba, hermanos, porque Dios no le indicó el camino. Él lo iba guiando, ¿verdad? Pero no le dijo a dónde iba a llegar él. Y salió Abraham de su tierra y de su parentela. Una obediencia, hermanos, incondicional de parte de Abraham. Él no le dijo al Señor: Señor, ¿y por qué me separas de mi familia? Mira, Señor, aquí estoy con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Señor, ¿cómo me voy a separar yo de ellos, verdad? Lo cual nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y a veces cuando Dios nos quiere guiar por algún lado, nosotros no somos obedientes. Pero Abraham fue un hombre obediente y a pesar de que no sabía dónde iba, sí sabía quién lo guiaba, hermanos. Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso y él estaba confiado en que Él era su guía. Abraham, me imagino, hermanos, el dolor de haber dejado a su familia, ¿verdad? Pero la obediencia hacia Dios es muy importante, hermanos, para que nosotros seamos bendecidos. Luego viene la segunda separación. Cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, se llevó a su primo, a su sobrino Lot. Y Dios le había dicho que se apartara, ¿verdad?, de la familia, pero él se llevó a Lot. Y esa es la segunda separación que Dios le pide a Abraham, ¿verdad? Entonces, en Génesis, sabemos que ¿por qué quería Dios separar a Lot de Abraham? Porque era un tropiezo en la vida espiritual de Abraham. Él, a pesar de que era creyente, era un hombre carnal. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, estas son las lecciones? Dios nos quiere separar de muchas cosas y de personas que son tropiezo para nosotros en nuestra vida espiritual. Y nosotros muchas veces no somos obedientes. Y aquí vemos la obediencia de Abraham, ¿verdad? Y dice en Génesis 12:1, 2, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego aquí
En Génesis 13:8 al 9 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahí está la segunda separación de Abraham con Lot. Resulta que ellos eran tan bendecidos, eran ricos, tenían ganado. Y ya no, los pastores de Abraham tenían contienda con los de Lot. Y ya no podían. Abraham, para evitar todo esto, le pidió a su sobrino que tenían que separarse, ¿verdad? Y le dio a escoger, miren el corazón de Abraham, le dio a escoger a Lot qué lugar quería él, que escogiera él primero y que luego él se quedaría con la otra, lo que quedara según lo que escogiera Lot, ¿verdad? Entonces, Lot escogió una llanura fértil y él se fue para ese lugar. Y vemos a través de la palabra, hermanos, que él llegó a parar a Sodoma. Y ahí, hermanos, era una vida tremenda, ¿verdad? De pecado. Porque a veces la ambición, cuando vemos aparentemente lo mejor en el caminar de nuestra vida, vemos que hemos fracasado, ¿verdad? Y esa es la vida de Lot, que cuando llegó a Sodoma, ahí él tuvo situaciones muy difíciles. Pero de ahí la misericordia de Dios lo sacó de ese lugar. Y Abraham siguió su camino y ahí vemos lo que sucedió en la segunda separación. Luego le pide una tercera separación al Señor, la separación de Ismael. ¿Qué significa Ismael? Esfuerzo humano porque se cumplan las promesas de Dios. Vemos a través de la palabra que Sara, la esposa de Abraham, cuando Dios le dio la promesa que le daría un hijo, incluso Sara se rió, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, se rió por la edad que ella tenía, ella no creía, ¿verdad? Y Dios le dio ese hijo, pero ellos planificaron antes. Sara le dice vieron que pasaban los años y ese hijo no venía. Entonces le dice a Abraham, ¿verdad? Que tome una sierva suya, a Agar, y que quizás a través de ese hijo se iba a cumplir la promesa. A lo mejor Dios se equivocó, ¿verdad? Y entonces Ismael es un esfuerzo humano por querer cumplirla, por querer que la promesa de Dios se cumpliera. Y viene ese hijo, y es Ismael. Luego Abraham y Sara vieron la promesa cumplida cuando nació Isaac, ¿verdad? Pero vino una inconveniencia, que estaban en una celebración para Isaac. Ismael sintió celos y se rió de él, ¿verdad? Se burlaba de Isaac. Entonces Sara le dijo a Abraham que despidiera a su hijo, porque él no era el hijo de la promesa.
y que lo echara de su casa, ¿verdad? Porque él no era quien iba a, a tener la promesa, sino su hijo Isaac. Y aquí en Génesis 21:14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí, hermanos, se da esa otra separación. ¿Cuánto dolor habría sufrido Abraham por la separación de su hijo, verdad? A pesar de que no era el hijo con la esposa y que no era el hijo de la promesa, él sintió mucho dolor haber despedido a su hijo. Y miren, hermanos, muchas veces Dios tiene propósitos para nuestra vida. Él cumple situaciones en nuestra vida, pero todo está en un plan maravilloso de Dios. Y aquí vamos a ver más adelante cómo Dios lleva a Abraham, pero en toda esta travesía, en todas estas situaciones que Abraham está viviendo, él va creciendo espiritualmente. Él se va fortaleciendo, él va dejando todos sus seres queridos y lo último, ¿verdad? A su hijo Ismael. Y él pasa todo ese proceso y la obediencia al Señor, porque Dios le dijo que obedeciera a su esposa para que él echara a su hijo, ¿verdad? Que escuchara a Sara, porque ella tenía toda la razón, porque él no era el hijo de la promesa, sino un esfuerzo humano, porque las promesas se cumplan. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos situaciones en nuestra vida y no esperamos la voluntad de Dios? Incluso a veces estamos orando por algún propósito que nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y no esperamos. El Señor muchas veces tarda, pero porque Él es un Dios perfecto, un Dios que todo lo hace bien. Y nosotros muchas veces torcemos los planes de Dios, ¿verdad? Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer que se cumpla y nos va mal, ¿verdad? Porque no esperamos la voluntad de Dios. Vamos por la cuarta separación, hermano. Esta cuarta separación, Dios le pide a Abraham que se separe de la más grande bendición que Él le ha dado a su hijo Isaac. Isaac, hermanos, era el hijo de la promesa. Era un hijo que ellos, cuando Dios les dio la promesa, lo estaban esperando con ansia, ¿verdad? Incluso cuando no se daba, ellos también quisieron hacer su trabajito por otro lado, ¿verdad? Pero cuando Dios trajo a su hijo, al hijo de la promesa, fue la más grande bendición, porque Sara era estéril. Y ahí ella concibió y Dios le cumplió esa promesa a Abraham, ¿verdad? Que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa. Pero aquí Dios le pide que se separe que se separe de él. Vamos a leer Génesis 22:1-2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí.
y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos aquí, hermanos, que Dios le está pidiendo a su hijo, su único hijo. Dios le está pidiendo al ser más amado, la más grande bendición que él tiene. Y Abraham no le dice al Señor, Señor, pero tú me diste una promesa, ¿cómo es que yo voy a matar a mi hijo? Él no se queda callado, hermanos, y hace la voluntad de Dios. Fíjense que cuántas nosotros comparándonos con una situación así, hermanos, pelearíamos con Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué tú me estás pidiendo eso? Si es el hijo de la promesa, si es el hijo que tú nos prometiste. Sara era estéril y tú nos diste a ese hijo. ¿Por qué ahora lo tengo que sacrificar, verdad? Pero Abraham, un hombre muy obediente, sumiso a Dios, hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos aquí de este hombre que fue de proceso en proceso. Y aquí vemos esta petición que Dios le hace. Y fíjense que él obedece sin poner condiciones, ni pregunta nada. Y vemos que aquí Dios lo lleva a esta situación donde Abraham, me imagino los pensamientos de Abraham, ¿verdad? La tristeza. Y saben una cosa, se lo pidió en holocausto. Holocausto es un sacrificio donde los ofrendantes, los que ofrecían esos sacrificios, quemaban a la víctima totalmente. Le ponían fuego y más fuego y más fuego hasta que la víctima se convertía en cenizas y se confundía con la leña, ¿verdad? Pero Abraham era un hombre, imagínense el pensar él de que se lo estaba pidiendo en holocausto, pero él fue muy obediente y se estuvo dispuesto pues a hacer lo que Dios le decía. En Mateo 10, 37 al 39 dice, al que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí Abraham, hermanos, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios lo estaba probando, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios lo estaba probando, pero él no sabía que Dios lo estaba probando. Y él estuvo dispuesto, hermanos, aquí vamos a llegar donde él, ya la obediencia total de Abraham. El holocausto, hermanos, él tenía la confianza de que Isaac era el hijo de la promesa y que Dios se lo podía devolver, ¿verdad? Dios quiere que le demos todo, hermano. Dios quiere que nosotros nos alejemos de muchas cosas, de situaciones para bendecirnos, ¿verdad? Por eso en Romanos 12, 1, 2 dice,
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere todo de nosotros, hermanos. Aquí el sacrificio iba a ser total, ¿verdad? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. No iba que se iba a convertir en cenizas y él estaba dispuesto a darlo. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Presentarnos como ese sacrificio vivo, agradable a Dios, alejándonos de muchas cosas y obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandatos de Él, para que nosotros vivamos caminando en una santificación. Aquí vemos cómo Abraham es un hombre muy obediente y no le importó lo que el Señor le pedía. Y eso es lo que Dios quiere, una entrega total, todo para Dios. En Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este lugar es el monte Moria. Abraham, hermanos, imagínense la actitud de Abraham, sabiendo que iba a ir a sacrificar a su hijo. Él se levantó de madrugada, pero ya me imagino los pensamientos de él, ¿verdad? Pensando en que iba a matar a su hijo para obedecer a Dios. Y él dice que preparó el asno, él preparó el asno y arregló todo para ir al monte que Dios le señaló, ¿verdad? Al principio vimos que decía que era el monte Moria. Y llevó a Isaac su hijo. Fíjense que cortó la leña, esa leña para quemar a su hijo, hermanos. Él sabía que todo eso era para hacer el holocausto que Dios le estaba pidiendo. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Él madrugó para preparar todo, no buscó a alguien que lo hiciera, sino que él mismo, hermanos, preparó todo para el sacrificio, para llevar esa leña al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. En Génesis 22:4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El lugar donde él iba a sacrificar a su hijo. Esos 3 días, hermanos, me imagino a Abraham hablando con su hijo, ¿verdad? Y pensando en ese sacrificio que él iba a hacer. Me imagino que él iba angustiado, hermanos, afligido por lo que Dios le había pedido y que él estaba dispuesto a cumplirlo. Y vemos que aquí al tercer día también, ¿verdad? Vemos que espiritualmente, hermanos, hubo una resurrección. Abraham, cuando el Señor no permite que al final mate a su hijo, él se alegra porque ya su hijo lo va a ver vivo, ¿verdad? Pero aquí es un tipo como de resurrección, lo que hizo también nuestro Señor, ¿verdad? Que al tercer día resucitó. En Génesis 22:4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es otra lección, hermanos, a pesar de la situación que él estaba viviendo. Él iba dispuesto a adorar a Dios. Y miren aquí, dice, y volveremos a vosotros. Él estaba seguro, hermanos, que él iba a regresar con su hijo. Él tenía una fe grande. Dios ya le había prometido que de su hijo era el hijo de la promesa. Y Dios se lo iba a devolver, hermanos. Él estaba seguro. Él se lo iba a levantar de las cenizas. Vemos en el libro de Hebreos, es que aquí cuando le dice, adoraremos y volveremos a vosotros, él no dice volveré a vosotros, volveremos a vosotros, dice. Y aquí en Hebreos, él sabía, hermanos, que Dios lo podía levantar, que Dios es poderoso para levantarlo de las cenizas. Y aquí en Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a recibir. Miren, hermanos, aquí en Hebreos, como vemos de que él estaba seguro de que Dios lo iba a levantar de las cenizas y que se lo iba a devolver. Esa es la fe de un hombre, hermanos, que sí confiaba en Dios y confiaba en su poder, en la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es el soberano, Dios del universo, y que Él decide cosas en nuestra vida y nosotros únicamente tenemos que aceptarlas, aceptar la voluntad de Dios y obedecer sus mandatos, ¿verdad? La verdad que Abraham era un hombre de fe, un hombre que en realidad creía lo que Dios iba a hacer en Isaac, ¿verdad? El levantarlo entre las cenizas. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí vemos también un tipo de Cristo, hermanos. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. También a Jesús, hermanos, le cargaron el madero para que lo cargara y lo llevara al sacrificio, lo llevara al Gólgota para ser sacrificado ahí. Aquí Abraham le pone la leña del holocausto y él la carga también, y él tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí vemos que Abraham está dispuesto a llevar en sacrificio a su hijo en ese holocausto. Y también Jesús fue a la cruz unos 2000 años después, cargando su propia cruz para darnos esa salvación tan grande, sin mover su boca, ¿verdad? Vemos aquí a Isaac,
que callado, hermanos, obedeciendo lo que Abraham eh, quería que él hiciera. Dice en Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta, ¿verdad, hermanos? Me imagino a Abraham esa tristeza que él sentía al escuchar estas palabras, ¿verdad? Isaac no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado ahí. Y Abraham, sin saber lo que iba a suceder, pues con qué tristeza va a escuchar a su hijo cuando le dijo de que dónde estaba el cordero para el holocausto. Abraham caminó Isaac caminó con Abraham, hermanos. Él veía cuando él hacía los sacrificios para Dios y siempre veía que él llevaba un cordero, pero ahí le extrañaba a él que llevaban la leña, llevaban el fuego, iba el cuchillo para degollar al animal, pero que no había ningún cordero con ellos, ¿verdad? Y es cuando él le pregunta que dónde está el cordero para el holocausto. Isaac, hermanos, era un joven que seguía el ejemplo de su padre, ¿verdad? Un hombre que le enseñó a su hijo a la adoración y a la obediencia a lo que Dios demandaba, los sacrificios y todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Y dice, y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él sabía de que de una manera o de otra, Dios, si iba a permitir que sacrificara a su hijo, pues él era el que lo estaba proveyendo, ¿verdad? Él se lo pidió y dice, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice. A lo mejor, hermanos, esto no es bíblico. Cuando ellos iban para el lugar del sacrificio, a lo mejor Abraham le dijo, ¿verdad? Hijo mío, el Señor me ha pedido que te sacrifique, ¿verdad? A lo mejor le comentó, ¿verdad? Porque ya me imagino a Abraham, ¿verdad? Con esa tristeza y ese dolor que él iba. Dice en Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Llegó el momento, hermanos, del sacrificio que Dios le había pedido a Abraham. Y Abraham estaba por cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Él fue obediente, llegó hasta el lugar donde iba a sacrificar a Isaac, lo amarró y la obediencia, hermanos, la obediencia de Isaac, eso es admirable. Era un joven, hermanos. Era la obediencia y la sumisión a su padre. Dejarse amarrar. Él era un joven que podía haber manoteado, había podido empujar o decirle no lo hagas, pero no, él se sometió también a la voluntad de lo que estaba haciendo su padre. Y ahí cuando ya lo tenía
ya estaba para hacer el sacrificio, dice, eh, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Él estaba dispuesto, hermanos, a sacrificar a su hijo. Y Isaac callado, hermanos, sin decir una palabra, lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Que él fue, dice la palabra Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La obediencia, la sumisión al Padre, eso fue lo que hizo Isaac y Jesús también para ir a darnos esa salvación tan grande. Él fue llevando la cruz, hermanos, y no abrió su boca. Sabía también que iba a morir en una cruz crucificado después de haber sufrido todo lo que le hicieron, ¿verdad? En Filipenses dice 2:5-11, la obediencia que Jesús tuvo también, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí vemos la obediencia de Isaac y la obediencia de Cristo para darnos la salvación. No había otra manera, hermanos, de que nosotros fuéramos salvos. Dice, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vemos aquí a Isaac ya para el holocausto, vaya solo esperando que Abraham hiciera el sacrificio, ¿verdad? Ya tenía el cuchillo para degollarlo y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, miren aquí qué lindo esto, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice, y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, hermanos, qué bonito lo que Dios le dice aquí. Es un hombre temeroso de Dios, con una obediencia incondicional, una reverencia hacia Dios y poner a Dios en primer lugar. Él no estimó a su hijo, sino que obedeció a Dios para cumplir lo que Él le pedía. Sabemos que Dios es bueno y Él siempre, hermanos, está pendiente de nosotros,
Y Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce la intención, cómo nosotros hacemos lo que hacemos. Y aquí esto es precioso, hermanos. Cuando Abraham alzó sus ojos, dice, y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos la doctrina de la sustitución. Hermanos, Dios aquí proveyó un carnero, pero también para nosotros proveyó a su hijo. Esta es la doctrina de la sustitución. Si Dios nos dio a su hijo, el sustituto, sin alguien que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos, no tendríamos salvación. Él se puso en nuestro lugar para darnos vida, para sacarnos del abismo donde estábamos, para sacarnos de la condenación eterna. Él proveyó. Y aquí donde dice la palabra, Él se proveyó, Dios se proveyó a su hijo amado. Aquí a Isaac le proveyó un carnero para no matar a su hijo, pero Cristo sí fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, si no creemos que Jesús nos sustituyó en la cruz del Calvario, no hay salvación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa es la confianza y la fe que nosotros tenemos que tener, de que Dios ocupó el lugar de nosotros. En Él cayó todo el peso de la ira de Dios para que no cayera en nosotros. Entonces, la sustitución que Cristo hizo en favor nuestro, ponerse en nuestro lugar en la cruz del Calvario, así como Isaac ya no murió, sino que fue degollado un carnero. A Cristo, hermanos, fue muerto y de una manera cruel, hermanos, todo el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario para sustituirnos a nosotros ahí. Entonces, esa es la confianza y la fe que tenemos que tener nosotros, que somos salvos por la gracia de Dios, por habernos dado a ese sustituto que se puso en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Aquí en estos pasajes, hermanos, vemos la gran bendición de ser obedientes a Dios. Muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y nos entra por aquí y se nos sale. Cuando estamos en las situaciones que se presentan a nuestra vida, que Dios las permite, nosotros actuamos carnalmente. Todos los días nosotros estamos a prueba en nuestro vivir cristiano. Todos los días hay situaciones que estamos a prueba y que Dios las permite. Y Él está viendo, hermano, nuestro comportamiento, cómo actuamos. Aquí vemos el ejemplo de Abraham. Él fue un hombre obediente, sumiso a Dios. Y miren qué maravilloso el dar a su hijo. Dice que ahí en Hebreos que leímos, Él lo dio. O sea, la voluntad de Él fue agradar a Dios dando a su hijo en sacrificio. Pero ahí miren, hermanos, sabemos que como cristianos vamos viviendo una santificación cada día, hermanos. Mejor si escuchamos la palabra, mejor si leemos la palabra, mejor si estamos en una intimidad constante con Dios. Estamos en progreso de nuestra santificación. Y aquí Abraham llegó al clímax, hermanos, de esa vida espiritual.
Dios lo probó, así Dios nos prueba a nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra vida cuando Dios permite cosas? A veces somos insultados y nosotros insultamos. A veces no nos tienen paciencia y nos molestamos. A veces, miren, tantas situaciones que se nos presentan en la vida y nosotros, eso no nos ayuda a crecer espiritualmente. El progreso aquí de Abraham, el progreso que tuvo Abraham como el padre de la fe, esa fe también tiene que estar en nosotros, hermanos. Estamos confiando en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, el soberano Dios del universo, que va a permitir muchas cosas en nuestra vida y nos demanda cosas a través de su palabra, y nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos. Si Él fue obediente, Señor Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros en cosas más simples nos dejamos llevar por la carne y no pensamos en que se nos venga? Yo no sé, pero a veces fíjense que el Espíritu Santo en nosotros actúa tan maravillosamente que a veces nosotros estamos en una situación difícil y se viene la palabra a nuestra mente. Yo creo que a todos nos pasa. Y decimos, ¿a quién obedecemos? ¿A nuestra carne o lo que Dios nos demanda en su palabra? Aquí vemos un hombre de fe, un hombre que estuvo dispuesto a dar todo, hermanos, la más grande bendición. Pero Dios lo pasó por unos procesos muy difíciles, porque cuando leemos la historia de Abraham en la palabra, la vida de Abraham, nos damos cuenta que a pesar de su fe, de todo, él era humano y como todos fallamos muchas veces, pero también fue un hombre que fue progresando espiritualmente y Dios le da aquí, miren, vamos a seguir aquí, dice, cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿verdad? Primero le prometió, pero aquí vamos a leer, hermanos, cómo el progreso de Abraham en su espiritualidad tuvo fruto. Dice en Génesis, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese monte Moria, hermanos, donde Isaac iba a ser sacrificado, ahí Salomón hizo el templo. Ahí él edificó el templo. Y ese lugar, ahí se siguieron haciendo sacrificios y más sacrificios y más sacrificios. Pero ahora, hermanos, que el sacrificio de Cristo, Él ya lo hizo todo por nosotros, ya no hay más sacrificio que hacer. Y aquí dice, miren en Crónicas, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Este templo, hermanos, que fue edificado ahí en el monte Moria, es donde se hacían los sacrificios. Ahí cerca de ahí, en el Gólgota, fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo también. Y cuando Jesús hizo la obra, la finalizó, el velo, la cortina, el velo se rompió. Y cómo esto causó gran impacto para nuestras vidas, ¿verdad? Porque ya no es solo Israel, todos somos benditos por la muerte, el sacrificio de Cristo. Dice en Génesis 20, vamos a finalizar,
Dice Génesis 2, 22, 15, 17. Y amó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El ángel de Jehová, hermanos, es Jesús preencarnado, antes de su encarnación. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has, miren, y no me has rehusado, dice Jesús preencarnado, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Miren la bendición que se cumplió aquí por la obediencia, la fe de Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí, hermanos, la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Dios lo va a hacer un pueblo grande, un pueblo poderoso. En el milenio, el pueblo de Israel va a ser la cabeza de las naciones, hermanos. Y Cristo reinando. Y su iglesia, ¿verdad? Pero aquí sigue la palabra. Y en tu simiente, esto es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí entramos todos los gentiles. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, esta es una bendición maravillosa, hermanos, esta promesa que Dios le hizo a Abraham y que se cumplió y que este hombre nos deja una gran lección, hermanos, que a pesar de las situaciones, Dios tiene propósitos maravillosos para nuestras vidas, pero tenemos que obedecer, tenemos que vencer esta carne, tenemos que apegarnos más a Cristo, a su palabra, a esa intimidad constante, para poder en un momento que viene la hora de la prueba, poder vencer con el bien el mal, para vencer todas las situaciones que se nos presentan, que nos quitan la paz si nosotros actuamos en la carne. Pero si nosotros actuamos en el Espíritu, nosotros nos vamos a quedar tranquilos, y a esa persona, como dice la palabra, ascuas de fuego se amontonarán en su cabeza, ¿va? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de, en primer lugar, aceptar la voluntad de Dios. Dios es soberano, el soberano Dios del universo, el que gobierna desde las alturas, el que permite muchas cosas en nuestra vida, y no preguntemos por qué. Preguntemos: ¿qué vas a hacer de maravilloso conmigo con esta prueba que estoy viviendo? Las pruebas, Dios nos fortalece. Miren, aquí Abraham tenía la fortaleza de Dios cuando le pidió todas las separaciones, primero su familia, después de su sobrino que anduvo con él, Ismael, su primer hijo. ¿Quién no va a amar a un hijo, hermanos? Y también le tocó separarse de él. Y muchas veces Dios quiere separarnos de muchas cosas, hermanos, que aún hay en nuestro ser interior, muchas debilidades, porque cuando nos separamos de las cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, nosotros fallamos y seguimos en lo mismo. Hay personas que muchas veces nos influyen y nos quieren como alejarnos de Dios, ¿verdad? Y no debemos de permitir esas cosas. Aquí Dios vemos que separa a Abraham de Lot, ¿verdad?
un hombre que vemos que, un hombre ambicioso, ¿verdad? Que después la misma ambición lo llevó al fracaso, ¿verdad? Entonces, es maravilloso ver la fe de Abraham y que fue sumiso, fue obediente, y su hijo, el ejemplo que Dios le dio a su hijo, hermanos. ¿Qué hijo va a dejarse que lo mataran, verdad? Pero él tenía el ejemplo de su padre. Él tenía el ejemplo de que él era un hombre adorador, un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía a Dios. Y ahí es donde la obediencia, Dios la premia, hermano. Y gracias a Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque en ese sacrificio que Jesús hizo, cuando Jesús dice consumado es, ahí es donde se cumple esa gran promesa. Yo lo hice todo por ustedes, solo tienen que creer en mí, tener la fe en mí, que yo lo sustituí en esta cruz. Y ahora ustedes tienen la salvación eterna. Jesús es el que nos da la vida. Aquí Isaac tuvo un sustituto y no murió. Nosotros tenemos un sustituto que dio su vida por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Qué linda esta promesa, hermanos, que Dios le hizo. Y fíjense que aquí fue un juramento, ya no fue una promesa, sino un juramento que él hizo por él mismo, ¿verdad? Porque es el único y poderoso, el más grande de todos. No podía haber jurado por nadie más, sino por él. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, solo tú eres digno, Padre, de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda gloria. Oh Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra, Padre, que nos edifica, esa palabra que nos confronta, esa palabra, Señor, que nos demanda, Señor, un comportamiento digno, Señor, de ti. Oh Dios eterno, gracias, Señor, porque proveíste a ese Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque ya no tuvimos que morir nosotros en esa cruz, Señor, sino tu Hijo amado, Padre amado, que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Padre de misericordia, te pedimos, Padre, que nos ayudes, oh Dios de los cielos, a ser obedientes a tu palabra, Padre, a vencer con el bien el mal, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, que te honren y glorifiquen tu nombre, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a alejarnos, Padre, de todas las cosas, Señor, que nos desvían, Señor, del camino. Oh Dios eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Padre. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.